Hola, nuevamente nos encontramos en el mundo maravilloso de la literatura. Déjate atrapar, siempre lee un libro, porque leer un libro te amuebla el cerebro. Hoy día veremos la novela romántica de Víctor Hugo. Y por cierto, valga la redundancia, analizaremos también la novela Nuestra Señora de París. Nuestra Señora de París. Primero tenemos que conocer al autor. ¿Quién es Víctor Hugo? Esto, por ejemplo, es el famoso empaste, la portada de su libro del gran Víctor Hugo. Y ahí está escrito en el idioma francés, Notre Dame de París, Nuestra Señora de París, Nuestra Señora de París. Pero en Nuestra Señora de París hay un personaje, que eso lo vamos a ir escudriñando en unos momentos más. Hablemos entonces de Víctor Hugo, nacido en Besançon, Francia, el 26 de febrero de 1802 y murió en París en el año de 1885. O sea, ha tenido una vida fructífera porque aproximadamente ha vivido casi 83 años. Ha hecho de él una cantidad de obras literarias. Novelista popular de enorme éxito con Notre Dame de París, Nuestra Señora de París, escrita en el año de 1831. O también la otra obra recordada, leída, analizada en nuestros tiempos, hasta nuestros tiempos, llamada la obra Los Miserables, escrita en el año de 1862. Ya en otra oportunidad analizaremos esta obra de Los Miserables, pero por ahora, en esta sesión, nos dedicaremos exclusivamente a hablar Nuestra Señora de París. En el teatro expuso su teoría del drama romántico en la introducción de su obra Cromwell. Entonces, aparte de ser novelista, también Víctor Hugo escribió teatro y esta su obra Cromwell en el año de 1827. También escribió crónicas de viajes como Le Rhin en el año de 1842 o Joseph Bus, una obra póstuma. Se dice obra póstuma cuando se publica después de fallecido. Y esto fue en el año de 1887, a 2 años de su muerte, y la siguiente edición, porque causó mucho interés, la segunda edición fue en el año de 1890. Allí lo tenemos en una forma, digamos, resumida de este gran autor, Víctor Hugo. Antecedentes de la novela. Ahora sí, vamos un poco ya a entrar a analizar la novela Nuestra Señora de París. Hugo, hablamos de Víctor Hugo, creó una historia, ahí está, creó, o sea, imaginó dentro de su imaginación, creó una historia de romances desdichados, aventuras emocionantes y personajes marginales, o sea, personajes que no están o que no podrían adaptarse a una sociedad. Él creó todos estos personajes, pero ambientada en el París medieval. Estamos hablando París, capital de Francia, pero en la etapa medieval. Y haciendo largas descripciones de la catedral gótica de Nuestra Señora de París. Ahora, ¿por qué se habla de este lugar? La catedral gótica, que en la actualidad también existe, que hace exactamente 3 o 4 años, más no recuerdo, sufrió un incendio. Casi en su totalidad fue destruida, pero gracias a el ministro
de cultura de ese país se ha restaurado y ha quedado tal cual como fue. Imagínense, ¿no? Qué hermoso cuando un país quiere su cultura, pues se invierte para poder. ¿Y por qué? Porque esta catedral, mis queridos sintonizadores, los que están allí, tiene historia en París, que es Francia, ¿no? Y allí recrea nuestro gran Víctor Hugo esta historia que sería escenario de la novela y le daría nombre a esta. Bien, ¿cuál habrá sido el tema que se toca en esta novela llamado Nuestra Señora de París? Es una novela histórica, sí, porque habla de cómo era más o menos la gente de la Edad Media, cómo era el pensamiento de la Edad Media. Pero reitero, es una historia creada, pero con, digamos, símil, con una comparación de cómo la gente vivía en la Edad Media. Además, el otro tema es el amor imposible entre Esmeralda. Esmeralda es una gitanilla, una gitana, ¿no? Que era hermosa, muy simpática, y sus pretendientes. Ella vivía enamorado de alguien, pero era un amor imposible por lo mismo de que, por su misma condición de ser gitana, ella no podía enamorarse de las personas que en cierta forma tenían cierta clase o pertenecían a los cortesanos del rey. La reflexión política también, miren, aprovecha el gran Víctor Hugo manifestar una especie de una reflexión política. Estructura de la novela. ¿Cómo está estructurada la novela? La novela consta de 11 libros divididos en 59 capítulos de longitud desigual. O sea, no son los capítulos iguales, que digamos, sino son algunos capítulos con más contenido, otras con menor contenido. Pero en total consta de 11 libros. Trama de la obra. ¿De qué se trata más o menos esta obra? La novela comienza con unas celebraciones populares con motivo de la Epifanía de 1482. Ahí está. Esa época, si hablamos, nos remontamos a la historia, 1482 era la Edad Media. En el Palacio de Justicia, la obra nos presenta a la gitana Esmeralda, que predice el porvenir y atrae fatalmente a los hombres. A Quasimodo, allí aparece nuestro personaje. A Quasimodo, ¿quién es Quasimodo? Un deforme joven campanero de Nuestra Señora. O sea, él vive como aislado, como retirado de la sociedad normal, porque él es un joven deforme, jorobado. Además, su rostro tampoco no le ayuda porque había tenido mal desde su nacimiento. Y él es el campanero, es el quien toca la campana de esta catedral llamada Nuestra Señora de París. De fuerza hercúlea. Quasimodo era forzudo, tenía mucha fuerza. Y en cuya horrible fealdad, miren, o sea que era demasiado feo, que tranquilamente puede asustar a cualquier persona que si saliera de ese lugar. Esconde un corazón sensible. Y el archidiácono, ojo, pero aparte de su horrible fealdad del gran Quasimodo, pero esconde un corazón sensible, ¿no? O sea, es bueno, tiene bondad, pero simplemente es incomprendido y mucho la gente por su apariencia cree que pues es malo cuando no era así. Y el otro personaje, el malo de esta novela, es el archidiácono Claude Frollo, padre adoptivo del campanero, quien lo tiene
prácticamente secuestrado, metido en ello por su fealdad. Él lo adoptó al campanero, ¿no? Es el quien cuida, es digamos, el párroco de esa catedral. Muy bien. Los personajes, aquí estarás el gran Quasimodo, lo presentamos con esta más o menos, porque, ojo, esta, esta obra literaria fue llevada al cine, Entonces, por ahí de repente te interesa, puedes buscar y encontrar el video o la película de Nuestra Señora de París o también El Jorobado de Notre Dame. Así puede ser titulado. Y ahí está el gran Quasimodo. Aquí está la gitanilla Esmeralda, de apenas 16 años, ¿no? Se presenta siempre en la plaza pública bailando, ¿no? Porque era parte de su carrera, o parte de su oficio de ello. Él es Claude Frollo, el malo, el párroco, el que vive o el que está al cuidado de la parroquia, de la catedral esta, y que lo tiene como, lo ha adoptado a Quasimodo, pero lo tiene a manera de escondido. Y aquí está el joven, el capitán Febo de es Esmeralda el quien está enamorado o enamorada de él, pero es un amor imposible porque ella es una gitanilla y las gitanas en ese tiempo de la Edad Media eran marginales, no eran muy bien vistas, inclusive los acusaban de hechicería, de bruja, etcétera, etcétera. ¿Y de quién estaba enamorada? De un príncipe, de un príncipe. Entonces esto no se iba a dar. Bien, a ver, entonces aquí está, ya esto es el de los dibujitos animados de Walt Disney, así lo presenta al gran Quasimodo. Mira, dentro de su fealdad, porque es un jorobado, de su deformidad, pero tiene agarrado una flor, ¿no? Eso significa la bondad. Quasimodo, entonces, era un niño jorobado que fue abandonado al nacer cerca de la Catedral de Nuestra Señora de París. Solo podía utilizar un ojo, ya que el otro lo tenía casi bloqueando por la deformidad de su rostro. Y quedó casi sordo por el tañir de las campanas. O sea, ¿se imaginan ustedes, no? Que cada vez que se toca esas campanas es un sonido ensordecedor, porque ese sonido de esas campanas pues se escucha a kilómetros. ¿Te imaginas tú en ese momento tocando las campanas? Porque eso era su trabajo de él, tocar las campanas de la catedral. Y cada vez que tocaba el tañir, o sea, el sonido, lo volvió sordo, casi sordo, de las cuales él se encargaba, o sea, él tocaba. Era odiado por el pueblo de París por causa de su deformidad. Miren, solamente la gente toma posición por su fealdad, lo odian, sin ni siquiera conocerlo. Eso eran los prejuicios, o hasta ahora todavía existen los prejuicios en la gente. Por lo cual, posee un carácter tímido y retraído. Por cierto, si a ti no te quiere nadie, todos te odian, pues ¿qué tenía que hacer Quasimodo? Simplemente va a crecer como un carácter tímido y retraído. Sin embargo, posee una gran valentía. Ah, es valiente, astucia y un corazón noble. Eso era el gran Quasimodo, el gran Quasimodo. Esmeralda, así también lo presentan en el famoso dibujo animado de Walt Disney. Ojo, si usted quiere ver los dibujos de Walt Disney, casi no se acercan a la realidad, no se acercan a la realidad de la obra verdadera. Yo te recomendaría mejor que veas la película, pero por distracción puedes ver también, ¿no? La de Walt Disney, esta de Quasimodo, ¿ya? Pero el dibujo no está casi condicionado con la obra señalada. Esmeralda es una joven gitana francesa. Ella constantemente atrae a los hombres con sus bailes seductores
y rara vez se ve sin su inteligente cabra Dali. O sea, que Esmeralda también tiene una cabra como mascota y su cabrita es muy inteligente como su mascota que lo tiene y siempre, siempre lo ve o se le ve con su cabra Dali o Jali. Ella tiene alrededor de 16 años de edad. Se llama Esmeralda porque sus ojos son de color verde. Entonces, cuando nos preguntan y nos dicen quién es la personaje en esta famosa novela de Víctor Hugo, pues vamos a decir que es Esmeralda. ¿Y por qué el nombre? Por el color de sus ojos. Es una gitana. Este es el malo, Claude Frollo o Frollo. Es el archidiácono, o sea, el que siempre casi dueño de la catedral, porque él siempre, todos los tiempos ha estado, de la catedral de Notre Dame de París. Frollo surge como el villano de la historia, se presenta como un hombre extremadamente complejo, desgarrado por las pasiones. O sea, él escondía algo más también. A él le gustaban mucho las mujeres, mucho las mujeres. Frollo es un intelectual seducido por la alquimia. Hacía cositas como para prolongar la vida, etc. Porque en ese entonces, déjenme contarles que en la Edad Media, mucha gente se dedicaba a prolongar la vida y según se decía, era a través de la alquimia, ¿no? A través de componentes químicos que dice que se lograría un poco alargar la vida, cuando en realidad nada de eso es cierto. Que lo hace recluirse, o sea, se recluye, él mismo se autoencierra y llegar al borde de la locura. Entonces, finalmente termina loco el gran Claude Frollo. El capitán Phoebus, él es del quien vive eternamente enamorado la gran Esmeralda. Él es el capitán de los arqueros del rey. A pesar de ser noble nacimiento y muy guapo, también es vanidoso, indigno de confianza y un mujeriego. Salva a Esmeralda de Quasimodo y se enamora de él. Pero cuando en realidad no lo salva, porque él cree, porque ante un peligro que estaba pasándole a Esmeralda, Quasimodo baja, porque él, Quasimodo, siempre lo contemplaba desde las altas, de los altos, en la parte superior de la catedral, su actuación de Esmeralda, siempre. Y Quasimodo, pues, no estaba como enamorado, sino tenía cierta simpatía por Esmeralda. Y ante un incendio que se ocasiona allí, pues Quasimodo baja desesperadamente y la salva a Esmeralda. Y creen del pueblo, lo acusa y le dice, ahora lo va a devorar, se lo ha llevado. Y ahí es donde entra el capitán y la salva, entre comillas, a Esmeralda. Pero lo que no ha hecho, lo que ha hecho Quasimodo es salvarla a Esmeralda. ¿Ya? Entonces allí ella se enamora, cree porque se desmaya en ese momento de el incendio, pues ya recobra cuando él supuestamente el capitán le salva y ella queda enamorada. Allí está cuando ya después ocurre una desgracia, pues Esmeralda poco a poco se va acercando a él y le va demostrando de cómo verdaderamente de un corazón noble, para mala suerte de Quasimodo después se va enamorando de la gitana. Y Esmeralda le dice que no puede ser posible eso. Solamente quiero ser tu amigo, pero no puedo ser más nada. Por lo mismo de que eres de algún modo rechazado por la sociedad. Entonces ahí queda deprimido el gran Quasimodo. A ver.
Entonces, esto es más o menos la historia que se nos narra, se nos dice en esta magnífica, magnífica obra de Nuestra Señora de París. Hasta aquí, mis queridos amigos, estará la difusión de este video. Muchas gracias.